Primero los Corintios capítulo 13 y llegamos al verso 5. Ustedes saben que hemos ido avanzando poco a poco y hemos encontrado la oportunidad de dedicar entre 2 o 3 estudios a cada uno de los matices, a cada uno de las perspectivas, a lo mejor podríamos decir de las facetas de este diamante llamado amor. El amor bíblico, el amor cristiano, el amor que debe de caracterizar nuestra práctica, nuestra vida diaria. El amor el cual nos jactamos muchas veces de saber, de conocer. El amor el cual también este mundo normalmente busca definirlo de acuerdo a la manera en que el contexto, la sociedad lo va dictando, y bueno, nosotros lejos de poder acomodarnos o situarnos o inclinarnos hacia alguna definición de este mundo, decidimos venir a la Escritura. Y por eso que un capítulo tan conocido también se convierte en un capítulo tan retador. Yo no sé si han tenido la oportunidad de estar meditando a lo largo de estas semanas, pero al menos en lo personal, conforme avanzamos, parece que cada vez se está poniendo más difícil la situación. Parece que cada vez es más retador en la práctica de un amor genuino y verdadero. Parece que cada vez se sitúa el contexto del amor en una posición, en una dirección, en una situación donde no nos queda otra alternativa más que morir a nuestros deseos, morir a aquello que anhelamos, situarnos realmente bajo el contexto de la cruz y a la luz precisamente de lo que el Evangelio nos muestra, vivir nuestros días. No solo hemos estudiado que el amor es paciente, que el amor es bondadoso o benigno, que no tiene envidia, que no es arrogante, que no es jactancioso. No solo hemos mencionado el hecho de que podemos jactarnos y gozar y tener y practicar muchos dones llamativos, atractivos, externos, pero creo que de alguna u otra manera hemos regresado siempre al punto: si no volteamos a practicar el amor del cual se nos habla en 1 Corintios 13, no somos nada. Si no nos situamos bajo el contexto de que el amor, lejos de definirse de acuerdo a la sociedad, es definido por la palabra, estamos caminando en vanidad, estamos caminando en la dirección contraria a la Escritura, porque si no, y esto es algo muy importante, si no estamos mostrando una fidelidad al Señor, significa que estamos con el bando contrario. No podemos ser amigos del mundo y creernos amigos de Dios, pues eso es contrario. No hay punto de equilibrio, no hay amistad entre el mundo y los principios de la Escritura. Hay una ruptura ahí. No pensamos igual, no hablamos igual. Entonces lo mismo sucede cuando venimos a definir el amor de acuerdo a las Escrituras. No damos más amor porque nos dan más amor, nosotros damos más amor porque eso es lo que nos dice la Escritura. Nosotros no situamos el sentimiento o la emoción como la base o el fundamento del amor. Nosotros entendemos que el amor, si lo conocemos, es porque nuestro Señor Jesús lo demostró, lo vivió. Y al demostrar ese amor y al concedernos ese amor, nuestra vida cambia por completo, no para nuestros propios placeres egoístas, sino para que todos los días podamos vivir negándonos a nosotros mismos y buscando honrarle a Él. Porque Él nos amó primero y es por eso que le amamos. Lo que nos dice el apóstol Juan ahí en su primera carta. Por lo que en esta mañana llegamos al verso 5 y el verso 5 comienza de manera pues muy puntual y se nos dice que el amor no se porta indecorosamente. El amor no hace nada indebido. El amor no actúa de manera inapropiada. Eso es lo que quiere decir. El amor, lejos de encontrarse y actuar o practicar algo que pueda dañar a otra persona, que pueda ser
precisamente indebido, el amor se detiene, el amor permite que no vaya en esa dirección, sino que vaya en una dirección contraria. Y aquí la gran pregunta es, bueno, ¿quién define aquello que es indebido o aquello que es indecoroso? ¿Quién es el que nos dice y sitúa la vara para que tú y yo podamos definir si eso es algo indebido o eso es algo indecoroso, como lo traduce la Biblia de las Américas? ¿Cómo podemos saber nosotros si algo es inapropiado? Porque la Escritura nos dice, 1 Corintios 13:5, que el amor no se porta indecorosamente, el amor no hace nada indebido. ¿Cómo es que podemos practicar un amor que actúa de manera apropiada? ¿Cómo es que podemos practicar un amor que se sitúa bajo las reglas de aquello que es correcto? Seguramente ustedes han escuchado que hay reglas de etiqueta, ¿verdad? De hecho, hay clases, hay personas que se dedican a poder enseñarle a las personas cómo sentarse en la mesa, dónde poner el tenedor, cómo guardar los cubiertos, cómo limpiarte en caso que te llegues a manchar, dónde colocar la servilleta, qué plato, qué cuchara, qué tamaño va acorde a las necesidades, a lo que se te está presentando. Un montón de reglas, de situaciones que te enseñan cómo comportarte en un escenario como lo es, por ejemplo, una cena formal, una comida formal. Y hay personas que dictan y de alguna manera te presentan como una especie de reglamento, ¿verdad? Una especie de reglas. Y a lo mejor eres como yo que sabemos lo básico, ¿verdad? No poner los codos en la mesa, tal vez, creo, por ahí saber que pues si es esa servilleta esta de tela, pues muy seguramente va en las piernas, ¿verdad? Porque ahí vemos lo que los demás están haciendo. Entonces hay como estos dos caminos, ¿verdad? Un camino, vamos a decirlo así, como medio empírico, donde nosotros vamos ahí aprendiendo lo que vemos que hacen otros, que a lo mejor pueden estar equivocados también, ¿verdad? Pero pues los vemos que sí saben lo que están haciendo, entonces seguimos ahí sus pasos. También como el que, bueno, sí, normalmente se conoce, ¿verdad? Uno va aprendiendo música y te dicen, ¿tú estudiaste formalmente o eres más como por tu cuenta? No, pues sí, por mi cuenta. Bueno, pues están esos dos caminos. Y aquí en las reglas de etiqueta, como muchas otras áreas de la vida, ahí vamos nosotros viendo lo que hacen ciertas personas y decimos, no, pues es que así tiene que ser. Y lo que sucede no es precisamente que sea una crítica, no todos a lo mejor podemos pagar esas clases, ni tampoco tenemos tantas cenas o comidas elegantes para poder invertir nuestro dinero en clases de ese tipo. No se trata de criticar eso, sino que se trata de poder pensar un poco y darnos cuenta que hay una regla establecida, ¿verdad? Hay un patrón de conducta, hay algo que es esperado para aquellas personas que forman parte de una cena de gala de honor. Imagínense estar con el presidente o estar a lo mejor con un gobernante, pues obviamente me imagino que la gente en esos escenarios se sabe comportar, sabe qué hacer. Pero cuando uno no ha leído a lo mejor esa regla de conducta, ese código de conducta, o hasta el código de vestimenta, pues vamos viendo y armando nuestro propio código en base a lo que nosotros vemos. Y entonces vemos que aquella persona por allá, pues mueve el cuchillo, el tenedor y lo agarra con esta otra mano y nos vemos y decimos, bueno, pues no estoy tan mal, mira, al menos yo sé hacerlo de esta manera. Vemos que otro por allá parece estar haciéndolo muy bien y como que nosotros imitamos y decimos, mira, esto me hace sentir más seguro, me afirma que yo voy por buen camino porque estoy haciendo más o menos lo de ella. ¿Qué es lo que quiero decir con todo este escenario? Nosotros vamos formulando nuestro propio código y también vamos formulando nuestro propio estándar. Y nosotros vamos viendo a los demás cómo se comportan en la mesa y aunque conocemos poco o mucho, decimos, mira, estoy haciendo como él, ahí voy bien. Estoy haciendo como él, voy mal. Uy, no, ese está fatal. Yo estoy mucho mejor que aquel porque ese, mira cómo está comiendo con la boca abierta y mira cómo ya puso los codos en la mesa, mira cómo se ríe bien fuerte. Entonces, empezamos nosotros a sentirnos, fíjense nada más, sin conocer el código, sin haber sido entrenados, sin haber sido enseñados, ya hasta nos sentimos en posición de poder juzgar a otras personas. La misma ignorancia y la práctica nos ha puesto en una posición donde creemos saber lo que estamos haciendo.
Cuando llegamos a la Escritura y cuando venimos a definir un código de conducta, definir lo que significa hacer algo indebido, deshonrar al Señor, pecar, no podemos nosotros caer en el ejercicio o en la soberbia de empezar a compararnos con los demás. Mira, al menos yo sí sé agarrar el tenedor. Mira, al menos yo sí vengo a la iglesia puntual. Mira, el otro hace mira cómo se acomoda. Al menos yo sí traigo a mis niños a la iglesia temprano. Mira, y el otro no lo hace. Ah, no, entonces no estoy tan mal. Bueno, entonces bien. No, y mira cómo se comportan. Y mira cómo no estamos así. Nuestro código de conducta y nuestro patrón no lo vamos nosotros a acomodar a nuestras fortalezas para poder hacernos ver que todo está bien. No, aunque cueste, el cristiano es llamado a situarse bajo el estándar de aquel que ha establecido lo que es bueno y por supuesto de igual manera aquello que va en contra de su carácter como aquello que le deshonra. No eres tú y no soy yo los que somos llamados a dictaminar o decidir aquello que es apropiado, bueno para mi vida, de acuerdo a mi estándar, a lo que el mundo dice o de acuerdo a qué tan mal o bien están los de mi alrededor. Porque a tus ojos podrás verte como todo un santo, ¿verdad? A lo mejor hasta pensarás que solo te falta ya tener alas, ¿verdad? Y sentirte que estás ya flotando, estás en un nivel de santidad incomparable, porque nadie alrededor tuyo puede hacerte competencia. No podemos caer en ese exceso. Tenemos que venir a la palabra y tenemos que situarnos bajo el contexto de la verdad para que nuestra vida pueda ser encaminada a la verdad. Y es por eso que cuando hablamos de que el amor no hace nada indebido, no eres tú y no soy yo quien define aquello que es incorrecto o correcto. No es la sociedad, no es el mundo y no son las grandes mentes de la sociedad. Hay un código, hay una regla, hay una verdad, la palabra de nuestro Dios, quien claramente nos permite poder observar aquello que trae gloria al nombre de nuestro Dios. Por lo que la intención en esta mañana es poder ver, con el tiempo que nos resta, dos áreas importantes. Primero, para poder guardarnos de hacer algo indebido, para poder guardarnos y practicar un amor que precisamente tiene en cuenta esto. No se porta indecorosamente, no hace nada indebido. Para poder practicar un amor así, primero tenemos que dirigir nuestra mente. Primero tenemos que cultivar pensamientos rectos delante de Dios y posteriormente veremos cómo debemos disciplinar nuestra conducta. Pero para dirigir nuestra mente, piensen ustedes un poco en la torre de control de un aeropuerto, un edificio muy alto, un edificio desde donde hay personas que están dirigiendo y controlando el tráfico aéreo. Y desde ahí se vigilan, se va dando seguimiento a todos aquellos aviones que están pidiendo permiso para aterrizar. No solo los aterrizajes, la manera en cómo se estacionan, a qué terminal llegan. Nada aterriza, nada despega sin la autorización de la torre de control. Por lo que pensando en este primer aspecto, para poder guardarnos de practicar un amor que no hace nada indebido, les pregunto yo a ustedes, ¿qué tal funciona la torre de control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos? ¿Qué tal bien está funcionando nuestro discernimiento? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros en nuestra mente para dejar aterrizar pensamientos que deshonran a Dios? Que inevitablemente, ustedes y yo lo sabemos, de la abundancia del corazón habla la boca. A mayor medida que demos lugar a pensamientos impuros, inevitablemente nuestra conducta se verá reflejada por lo que hay en nuestro interior. ¿Cómo y dónde o cómo y hacia dónde debemos dirigir nuestra mente?
El apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 4, verso 8. Capítulo 4, verso 8 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, en esto meditad. El apóstol Pablo aquí tiene este momento, este lugar en el capítulo 4, donde una vez que ha dado instrucciones muy claras con respecto a la manera que debe de comportarse el cristiano en la iglesia, dando lugar y un momento para exhortar la vida de dos mujeres, Evodia y Síntique, y también para mencionarle la necesidad de regocijarse en el Señor, y también para el versículo 5, hacer mostrar y hacer clara su bondad hacia todos los hombres, y también verso 6, para hacerle ver a los creyentes que no deben de estar afanosos por nada, sino que deben de venir con acción de gracia y con súplica en oración delante de Dios, y será su paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la que traerá precisamente ese descanso para el afán que pueda estar en el corazón del hombre. Toma 7 versículos para poder hablar de esta preciosa verdad, estas preciosas promesas del creyente. Deben de actuar, deben de tomar cartas en el asunto cuando el pecado quiere florecer en la iglesia, y de igual manera tienen que tomar cartas en el asunto cuando el pecado en tu propio corazón y en el mío busca afanarse, preocuparse por todas las cosas que puedan suceder en esta vida. La salida y el camino es venir delante de Dios en oración y acción de gracia. Y justo después de esto es donde dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermano. En otras palabras, como conclusión de lo que vengo diciendo, hermanos, no solo debes de darte cuenta que tu acción, tus actos externos deben de reflejar una conducta que honra al Señor, sino que tenemos que mirar al interior porque sabemos que de ahí, del corazón, es que brotan todo lo demás. No solo es para los débiles, ¿te das cuenta? Dice, por lo demás, hermanos, no solo se dirige a los nuevos convertidos, no solo se dirige a los más maduros, él habla de manera general y dice, hermanos, a la audiencia en general. Todo lo que es verdadero. En otras palabras, si no es verdadero, si no ha sucedido, si no es verdad, no hay razón para pensar en eso. Todo lo verdadero es algo genuino, es algo real, no es algo imaginario, es algo auténtico, honesto, es algo que se opone completamente a lo que es falso, a lo que es deshonesto. Podríamos preguntar, ¿esto que estoy pensando se alinea con la palabra? ¿Es algo que está sucediendo actualmente o es algo que mi imaginación está buscando traer a mi mente? ¿Son casos realmente genuinos? ¿Es algo por lo cual deba yo dedicar tiempo para preocuparme, para pensar, para meditar en cómo tomar una decisión? Todo lo verdadero. La verdad no es relativa, la verdad está establecida en la Escritura. Aquello que es genuino, aquello que es real, aquello que trae honra al Señor, estoy pensando en eso. Si te lleva a una dirección alejada de la Escritura, no hay necesidad de pensar en eso. Todo lo honesto, la Biblia de las Américas lo traduce como todo lo digno, es decir, algo honorable, algo digno de respeto, algo noble, algo majestuoso. El pasar tiempo en esto nos ayudará a poder pensar en algo que realmente vale la pena. Algo digno, algo honesto. Esta misma palabra es utilizada en Tito 2, en Tito capítulo 2, verso 2, para referirse a los ancianos. Personas dignas. En otras palabras, algo que es apreciable, algo que es bueno, algo que es justo, honorable, noble. Mira nada más cómo tan solo en 2 versículos el apóstol Pablo dirige, encamina la atención de la audiencia y por implicación a nosotros hoy, para prestar atención en lo que pensamos, porque cuántas veces no dedicamos tiempo para pensar en aquello que no ha sucedido, que posiblemente nunca suceda, y no solo trae temor, sino que trae afán a nuestra vida. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, ¿para qué piensas en eso?
Hermano, hermana, piensa en lo verdadero, piensa en lo honesto. Pensamos en casos hipotéticos, si me hubiera pasado esto, si hubiera sucedido aquello, en lugar de pensar y decir, el Señor me ha guardado 20, 30, 40, 50 años de mi vida. ¿Por qué he de temer lo que vendrá? Si el Señor es fiel, porque lo leo en su palabra, y Él ha guardado y cuidado mi vida, ¿por qué he de dudar yo en los años que me restan en esta tierra? Si el Señor ha mostrado su amor y Él ha prometido que nada me separará de su mano, que Él ha prometido que nada me tomará de la mano de mi Padre, que Él es mi buen pastor, Juan capítulo 10, y Él ha prometido que Él culminará esa obra que ha iniciado, Filipenses 1, si Él ha prometido que nada me podrá separar de su amor, Romanos capítulo 8, ¿por qué puedo dar lugar a la duda y a esos casos hipotéticos de aquello que podrá suceder en el futuro? Todo lo justo, dice el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo. ¿Y qué quiere decir justo? Que se conforma a un estándar. ¿A cuál estándar? Al estándar de la santidad de Dios, al carácter de nuestro Dios. Isaías capítulo 6. Servimos, honramos, nos ha salvado un Dios, el Dios verdadero que es santo, santo, santo. Y eso trae implicaciones a tu vida y a mi vida, pues aquel que es santo nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pedro, citando aún las palabras al pueblo de Israel, lo deja muy claro. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 nos dice que somos santos o que hemos sido santificados y somos llamados a ser santos. En otras palabras, nosotros pensamos de acuerdo a nuestra identidad, y si nuestra identidad es que hemos sido lavados de nuestros pecados, ¿por qué seguimos dando lugar a nuestra mente a aquello que puede desviarnos de nuestra meta, que es glorificar a Dios y vivir vidas santas? Mi hermano, el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Eso significa que no damos lugar para que venga la duda, la queja, la murmuración, el odio, el rencor, la falta de perdón hacia cualquier hermano. Porque lejos de yo pensar en las veces que me ha ofendido a mí y cómo no merece mi perdón, lejos de meter a mi cabeza casos hipotéticos y aún imaginar o recordar cosas de hace 20, 30, 40 años, yo doy lugar para que mi mente pueda disciplinarse en pensar lo que es verdadero, honesto y justo, y eso me lleva a mis rodillas a agradecer cómo el Señor me ha perdonado tantas veces y cómo todos los días el Señor está escuchando la oración de un siervo, de un pecador salvo por gracia, como tú y como yo. Si meditamos en aquello que es genuino, real, honesto, verdadero, venimos a la palabra y meditamos en que si yo todos los días soy perdonado al venir al trono de gracia y encontrar oportuno socorro, al confesar mis pecados, ¿cómo yo he de guardar rencor y negar el perdón a cualquiera que me ofende? Completamente en sintonía con el Padre Nuestro, la oración que hemos estado estudiando hace ya algunos meses. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Otra vez, vean ahí en Filipenses capítulo 4 cómo la descripción no es solamente de dos palabras y ya. El apóstol Pablo presenta todo el panorama completo y la manera de poder redondear todo el concepto para que no haya lugar a dudas y tú y yo podamos evaluar si lo que estamos pensando en este momento cumple con esta lista de requisitos. Porque si no cumple con esto, hermanos, no nos sorprendamos de practicar un amor que, lejos de no hacer nada indebido, está buscando salirse con la suya continuamente, de manera egoísta. Cuando se nos habla de pureza, cuando se nos habla de algo auténtico, de algo santo, de algo no adulterado con corrupción, Santiago en el capítulo 3, verso 17, ustedes recordarán cuando está haciendo un contraste entre la sabiduría mundana y la sabiduría celestial.
Él menciona que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago capítulo 3, verso 17. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la sabiduría que es pura. ¿Quieres saber pensamientos puros o cómo se ven pensamientos puros? Bueno, son pensamientos que buscan precisamente el ser pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Nada de estar pensando en aquello que no ha sucedido, nada de estar pensando en aquellas cosas que ya he perdonado, nada de estar pensando en aquellas cosas que me sucedieron hace 30, 40, 50 años, nada de estar buscando culpables en lugar de voltear a ver mi propio corazón. Es momento, dice el apóstol Pablo, que pensemos como es digno, como es verdadero, como es justo, como le corresponde al creyente, y de manera que cada quien podamos asumir nuestra propia responsabilidad. Es muy lindo y también muy fuerte, muy contundente este mensaje, porque ustedes recordarán que la manera en que opera el mundo en cierta medida es buscar siempre culpar factores externos. Yo hago esto porque me hicieron esto, porque me obraron de esta manera. Bueno, el apóstol Pablo aquí dice, mira, antes de estar buscando culpables allá afuera, primero voltea a ver tus propios pensamientos y disciplínate para poder estar honrando al Señor con aquello que dejas que aterrice en tu corazón. Porque si tú permites que cualquier otra cosa esté encontrando morada en tu pensamiento y en tu corazón, no estás honrando al Señor. Si hay virtud, si hay excelencia moral, si hay algo ejemplar, si es digno de alabanza, así culmina ahí, o merece algún elogio, verso 8. Si hay alabanza, si es digno de alabanza, en esto piensa. En esto medita, dice la Biblia de las Américas. Y la intención es poder dar un cuidado especial a algo, pensar, recordar, como estar masticando continuamente, una disciplina, es tiempo presente, de manera continua en el original, dar un cuidado especial, algo de todos los días, voz activa. En otras palabras, cada uno de nosotros activamente obrando así. No es algo que viene como obra de la casualidad, no es algo que viene por osmosis, no es algo que un día me llegará, un día podré, no, es algo que tú y yo tenemos que poner manos a la obra para poder guardar nuestro corazón y la práctica de nuestro amor y no hacer algo indebido. Esto es lo que corresponde al creyente. En esto piensa. ¿Cuántas veces pensamos en todo lo contrario, verdad? Pensamos en cómo nos vamos a vengar, pensamos en cómo nos la va a pagar un día, pensamos en cómo estamos deseándole mal al prójimo, nos sentimos en el lugar de Dios, nos sentimos como si tuviéramos nosotros la autoridad para juzgar el comportamiento de todos los demás. A veces hasta nos sentimos dueños de lo que la otra persona está pensando. Yo sé lo que estás pensando, le decimos. Yo sé por qué hiciste eso. Yo sé por qué hiciste y cómo llegaste a esa conclusión. Yo sé la manera en que piensas. Hermano, preocúpate por pensar bien tú. Preocupémonos por nosotros, pensar correctamente y dignamente en lugar de estar evaluando lo que creemos que el otro está pensando. Es un poco medio cómico y medio en serio, ¿no? Porque son cosas que suceden, porque es nuestro mismo orgullo disfrazado de piedad que busca a nosotros presentarnos como santos, como puros, como buenas personas. Y realmente nos nublan completamente de lo que debemos estar haciendo, de lo que nosotros debemos de estar viviendo. Y esto, claro que viene a sacudirnos, ¿no? Pero mi hermano, no nos olvidemos que es la palabra de Dios, ¿no? Que es su gracia amorosa y es su paciencia para con cada uno de nosotros. No nos olvidemos que cuando uno enseña primeramente la palabra de Dios viene y nos sacude al mensajero, ¿no? Y nos hace ver
cuánto necesitamos de Él, pero también nos hace agradecer cuánta gracia y paciencia ha tenido el Señor con nosotros. Y es por eso que cuando llegamos a pasajes así, con tanta exhortación, cuando llegamos a pasajes donde sin duda vemos que nos falta mucho, hermanos, lejos de desanimarnos, el mensaje es para poder encontrar agradecimiento en nuestro corazón primeramente, arrepentimiento si este es el caso, pero como dice la palabra, venir al trono de gracia y saber que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que fue tentado en todo como cada uno de nosotros. Y el autor de Hebreos nos habla de esto y lo hemos estudiado anteriormente, cómo es que a través de este sumo sacerdote nosotros estamos seguros. Porque dice Hebreos capítulo 7, verso 25, Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Quieres traer un pensamiento puro y digno a tu mente en esta mañana? Si tú eres hijo de Dios, tienes un sumo sacerdote que traspasó los cielos, nuestro Señor Jesucristo, quien está intercediendo por ti. Esa es una certeza, esa es una verdad, ese es un pensamiento que no debes dejar ir. Si eres un hijo de Dios, Él no te ha soltado. Y eso debe llenar de gratitud tus días, mis días. En nuestra mente es donde la batalla se puede ganar o perder. El apóstol Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 12 y les dice, no se conformen a este siglo. ¿Recuerdan Romanos 12:2? No se conformen a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Purifica tu mente, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es importante que podamos, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, verso 13 y 14, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. 1 Pedro 1. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso es que el apóstol Pablo también en Colosenses capítulo 3, verso 2, les recuerda a la iglesia en Colosas, pongan su vista en las cosas de arriba. Si ustedes han resucitado con Cristo, sus prioridades ya no están en esta tierra. Pongan su vista en el cielo. Pongan sus pensamientos en lo honorable, en lo puro, en lo verdadero, en lo que es digno de alabanza. Porque, mis hermanos, lo que dejamos que aterrice en nuestra mente y nuestro corazón, inevitablemente va a determinar nuestra conducta. Y es por eso que debemos disciplinarla. Ya vimos en esta primera parte cómo es importante guardar nuestros pensamientos. Si queremos practicar un amor que no hace nada indebido, tenemos que estar activamente pensando y meditando en aquello que es justo, que honra al Señor, que trae honor a su nombre. Guardarnos de incertidumbres y cimentar nuestros pensamientos en la verdad de la Escritura. Y ahora, de manera activa, también el apóstol Pablo, en su misma carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, le dice, hermanos, sean imitadores de mí. No solo dirijamos nuestros pensamientos a aquello que honra al Señor, sino que también disciplinemos nuestra conducta. Por una parte está nuestro corazón, nuestros pensamientos que deben ser guardados y deben de estar bien dirigidos hacia aquello que honra al Señor. Y por otra parte también nuestras acciones deben de venir en sintonía, en armonía con eso que nuestra mente tiene. El apóstol Pablo les dice, sean imitadores de mí, verso 17 de Filipenses 3, ahí en el mismo capítulo. Observan a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Hay un patrón específico al que el apóstol Pablo se refiere. Hay una conducta que va acorde al llamado y, por supuesto, a la meditación continua del creyente. No podemos nosotros vivir una cosa en nuestro interior o una cosa con nuestras palabras y una cosa diferente con nuestra conducta. El apóstol Pablo nunca da lugar para que podamos vivir a nuestra manera y podamos dar rienda suelta a nuestro pecado y justificándonos de que el Señor ha obrado en nuestro interior. No puede haber eso. No es una realidad coherente. El apóstol Pablo una y otra vez le hace ver a los creyentes la necesidad de poder ser imitadores del Señor. Como padre espiritual, 1 Corintios capítulo 4, verso 16, Él les ha modelado una conducta. Y Él les dice precisamente así: les exhorto que sean imitadores míos. Les exhorto a que puedan prestar atención, a que puedan darse cuenta que es necesario que puedan dirigir su conducta y sus pasos en la dirección que honre al Señor. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Ahí está el estándar, a eso apuntamos, a eso nos dirigimos, a poder honrar al Señor y ser imitadores de Él, de Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Compórtense como es digno del Evangelio, dice Filipenses 1:27. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Imperativos tras imperativos. Mandatos, exhortaciones, porque la vida cristiana es una vida donde estamos en medio de una lucha y tenemos que darnos cuenta de esta realidad para poder vivir un amor que no busca lo suyo, que no es arrogante, que no se envanece, que no hace nada indebido. Mi hermano, tenemos que despertar que el campo de batalla está arreciando, que tienes enemigos que están buscando destruir tu testimonio, que están buscando destruir tu hogar, que tienes a un enemigo que está como león rugiente, que ha venido para matar y destruir, robar, matar y destruir. No podemos estar pasivos, no podemos estar cruzados de brazos, tenemos que entender que tanto nuestros pensamientos como nuestra conducta deben de estar caminando acorde a lo establecido por la palabra, al estándar de la palabra. Si nos queremos guardar de aquello que es indebido, nuevamente regresando a la ilustración del inicio, tenemos que venir ante el código de conducta, la verdad que dicta, que dirige los pasos de cada cristiano, de aquello que honra al Señor, y esa es la palabra de Dios. No caigamos en el error de nosotros querer redefinir dependiendo el contexto. Queriendo encontrar áreas grises, ¿verdad? Queriendo justificarnos. Queriendo tomar pasajes fuera de contexto para justificar nuestro pecado. No caigamos en el error. Comportémonos como es digno del Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de un comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo, inevitablemente pensamos en lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de los Efesios con respecto a vestirse y despojarse. Porque el creyente, dice el apóstol Pablo, debe de vestirse con humildad, vivir de una manera digna de la vocación, Efesios 4:1, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, esforzándose por preservar la unidad del espíritu, en unidad, en mansedumbre, en paciencia, renovándose en el espíritu de la mente, y debe despojarse del viejo hombre que se corrompe según los deseos de este mundo. Capítulo 4, verso 22 de Efesios. Tiene que llevar fruto, agradar al Señor en todo. Tiene que vivir una vida práctica que refleja que realmente conoce al Señor.
realmente, hermano, vivimos como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. En otras palabras, tú consideras que la gente a tu alrededor, la gente que mejor te conoce, pueda ver en ti un sacrificio vivo. Que la gente que te conoce pueda sentarse y observar que eres una persona que todos los días está continuamente negándose a sus propios deleites y placeres, buscando ser un olor fragante para su Señor. En el caso de los casados es muy evidente. Esposa, esposo, puedes mirar tú a tu cónyuge y ver en él o en ella una vida de servicio, una vida de humildad, una vida disciplinada que no busca que a su mente lleguen pensamientos engañosos de mentira. ¿Puedes ver tú en él o en ella eso? ¿Puedes tú misma, evaluar tu corazón a la luz de la Escritura y decir, Señor, genuinamente yo procuro honrarte y negarme y ser un sacrificio vivo para ti? No solo evaluemos a los demás, evaluemos nuestro propio corazón. No solo seamos muy prontos para juzgar, dejemos que el Señor se encargue de esa parte. Y cada uno de nosotros preocupémonos por nuestro propio corazón. El apóstol Pablo también en Filipenses les enseña en el verso 20, capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos. En otras palabras, tu conducta, tus funciones, tus prioridades, tu identidad no está en esta tierra, está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros. 1 Pedro 2:11. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, hablando del contentamiento, nos dice que sin duda nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a poder llevar. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Queremos nosotros vivir y practicar un amor que no hace nada indebido. Deja ya de tú definir lo que crees que es bueno o que es malo y ocúpate de aquello que darás cuenta delante de Dios. Ocúpate de meditar en su palabra, de guardar tus pensamientos. Ocúpate de practicar y vivir como ciudadano del cielo, como es digno del Evangelio. Que el Señor nos dé gracia y nos conceda poder practicar un amor que no hace nada indebido, pues tiene su corazón y todo su ser alineado a su verdad, a su justicia, a su santidad. Vamos a orar.